Primera de Samuel capítulo 6 comienza diciendo: el arca del Señor había estado 7 meses en la tierra de los filisteos. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12, entonces los filisteos se están enfrentando a toda esta crisis de las consecuencias por haber tenido el arca del pacto y haberla administrado de una forma totalmente indiferente. Entonces los filisteos se reúnen, tratan de pensar qué es lo que van a hacer y resuelven que tienen que devolver el arca del pacto, pero no pueden simplemente devolverla así, sino que deciden hacerlo con ofrendas. Entonces presentan distintas ofrendas a esta entrega de el arca del pacto, y entonces después desde el versículo 13 al versículo 18 podemos ver cómo entonces el arca del pacto llega hasta la tierra de Israel. Versículo 13 nos dice: el pueblo de Bet-Semes estaba segando el trigo en el valle y alzaron sus ojos, y al ver el arca se alegraron al verla. Entonces se alegraron porque realmente ahora el arca estaba llegando al lugar o a la tierra de los israelitas. Entonces lo llevan a ese lugar. Los levitas, nos dice el verso 15, bajaron el arca del pacto y la caja que estaba con ella, en la cual estaban los objetos de oro, y la colocaron sobre la piedra grande. Los levitas eran los encargados de hacer esto, así que lo que hicieron es exactamente traer esa arca y acercarla al pueblo nuevamente. Y desde el versículo 19 hasta el versículo 21 podemos ver que reciben el arca, reciben estas ofrendas. Pero nos dice el verso 19 que el Señor hirió a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca del Señor. De todo el pueblo hirió a 50.070 hombres, y el pueblo lloró porque el Señor había herido al pueblo con gran mortandad. Había juicio entonces del Señor por haber hecho esto. Y termina el capítulo en el verso 21 diciendo: entonces enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriam Jarim y le dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor, desciendan y llévenla con ustedes. ¿Qué es lo que podemos, hermanos, meditar de este capítulo? En primer lugar, podemos ver cómo los filisteos, al haberse quedado con el arca del pacto, experimentaron muchas consecuencias por este pecado. Y esta es una de las características del pecador, que aun viendo las consecuencias de la maldad, aun viendo lo que hace el pecado, sigue pecando. Entonces, aquí es como que nos diga: ¿por qué quieres seguir pecando? Y ahora, si pensamos nosotros como cristianos, cuando nos desviamos del camino del Señor y el Señor nos dice: ¿por qué quieres seguir pecando? ¿Por qué quieres ser alguien que sigue experimentando las consecuencias de desobedecer a Dios? Esa es la rebeldía, la dureza del corazón que tienen los pecadores. Necesitamos venir en arrepentimiento. Luego podemos ver aquí que el Señor castiga a aquellos que miran en el arca del pacto sin la autorización de Dios. Recordemos que no cualquiera podía acercarse al arca del pacto, y ellos hicieron las cosas como ellos quisieron. Ni siquiera consultaron a Dios, ni siquiera hicieron las cosas como el Señor había establecido, y por tanto el Señor trajo juicio sobre ellos. Ahora, cuando las iglesias hacen las cosas como ellos quieren y sin realmente hacer las cosas como el Señor ha mandado, entonces juicio llega sobre la iglesia. Cuando no obedecemos a los mandatos de Dios, cuando no hacemos el culto como el Señor manda, como el Señor ha establecido, cuando no tomamos el peso de realmente venir a la presencia de Dios, entonces el Señor trae juicio en vez de traer bendición, así como este pueblo lo experimentó. Pero ¿qué es lo que podemos hacer en medio de eso, hermanos? Podemos hacer de venir ante la presencia de Dios y reconocer que necesitamos un Salvador, no solamente una vez, sino toda la vida necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es sin duda nuestro Señor Jesucristo, el cual vino a librarnos y a salvarnos de nuestra idolatría, de ser profano, de tratar las cosas livianamente y vivir una vida para agradarle a Él en todas las áreas de nuestra vida.